Derecho Penal, parte general, octava edición, revisada y puesta al día. Capítulo 4. El derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo. 2. Principios limitadores del poder punitivo del Estado. A. Principio de intervención mínima. A. La subsidiariedad del derecho penal. Especial consideración del poder sancionatorio de la Administración. B. La relativa dependencia del derecho penal en sus presupuestos. C. Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos. El concepto de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado. D. Las consecuencias del principio de intervención mínima respecto a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. El principio de proporcionalidad. B. Principio de intervención legalizada, evolución y fundamento. C. Principio de culpabilidad. El derecho penal subjetivo. Tradicionalmente, se suelen tratar bajo este epígrafe los problemas de legitimidad del poder punitivo o ius puniendi del Estado. Inherente al poder estatal, el poder punitivo se justifica por su propia existencia, es decir, porque guste o no, es una realidad, una amarga necesidad con la que hay que contar para el mantenimiento de una convivencia mínimamente pacífica y organizada. Las perspectivas abolicionistas pertenecen hoy por hoy al mundo de las utopías y, en todo caso, no pueden plantearse al margen de un determinado modelo de sociedad y Estado, y los modelos de sociedad y Estado que conocemos en el presente y en el pasado, y podemos prever en un futuro, a corto o mediano plazo, no parece desde luego que puedan prescindir de esa última instancia de control social formalizado para la prevención y represión de los ataques más graves a los bienes más importantes de sus respectivos sistemas de valores. La aceptación de esta realidad no quiere decir, ni mucho menos, que tenga que ser una aceptación acrítica. Las experiencias habidas hasta la fecha con el derecho penal demuestran hasta qué punto éste puede ser manipulado y utilizado para reprimir derechos fundamentales de las personas y perpetuar las injusticias estructurales del sistema. La cuestión de la legitimidad del derecho penal o de la legitimidad del Estado para utilizarlo en el establecimiento o mantenimiento de su sistema no es, por tanto, una cuestión superflua, pero en cierto modo está más allá del derecho penal propiamente dicho. Como señalábamos antes al hablar de la función de la norma penal, esta no puede ser desconectada de un determinado sistema social, político, económico y jurídico de convivencia. Un Estado totalitario, negador de los derechos y libertades fundamentales, engendra a su vez un derecho penal de esta clase, puramente represivo y perpetuador del status quo del modelo de Estado al que sirve. Un Estado democrático debe dar lugar, en cambio, a un derecho penal más respetuoso con los derechos y libertades fundamentales y con la dignidad, la igualdad y la libertad que son la base de una democracia. Configurado el Estado español desde la Constitución de 1978 como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, parece claro que el derecho penal, como parte de ese ordenamiento jurídico, debe adaptarse y ponerse en consonancia con el modelo de Estado social y democrático de derecho y con los valores superiores que éste propugna. La legitimidad del derecho penal o el poder punitivo del Estado proviene, pues, del modelo fijado de la Constitución y de los pactos y tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos por la propia Constitución, que el derecho penal debe respetar y garantizar en su ejercicio. Pero junto a esta legitimación extrínseca del derecho penal, hay también una legitimación intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, representada por una serie de principios específicos que inspiran y limitan su actuación. Algunos de estos principios, como el de legalidad de los delitos y las penas, tienen tanta importancia que han llegado a recogerse a nivel constitucional entre los derechos y libertades fundamentales.
Otros son más producto de la reflexión especulativa sobre la regulación penal que de la aplicación directa de preceptos constitucionales. Pero todos son igualmente importantes en la configuración de un derecho penal respetuoso con la dignidad y la libertad humanas, meta y límite del Estado social y democrático de derecho, y por tanto de todo su ordenamiento jurídico. Principios limitadores del poder punitivo del Estado. Las ideas que anidan en el corazón de los hombres de conseguir una paz social justa, un sistema equitativo que ampare sus derechos fundamentales y una seguridad personal que evite los despotismos y arbitrariedades, han ido formando un patrimonio común, una plataforma sobre la que debe descansar también el ejercicio del poder punitivo del Estado. Estas ideas sirven de línea directriz en la creación, aplicación y ejecución de normas penales, y en caso contrario, dan la base para su crítica. Dirección y crítica son, por tanto, las dos funciones que tienen encomendadas estas ideas en el ámbito del derecho penal moderno. Su naturaleza es tanto política como jurídica. Su origen hay que buscarlo, con todas las reservas que supone buscar una fecha para el nacimiento de una idea. En ese momento histórico que suelen fijarse en la Revolución Francesa y en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, en el que por lo menos a nivel teórico el poder del Estado pasa a ser controlado y limitado por los representantes elegidos por el pueblo y deja de ser un derecho divino o derivado del más allá, rey por la gracia de Dios. A partir de esta época, el derecho penal empieza a considerarse como un instrumento de defensa de los valores fundamentales de la comunidad que solo debe emplearse contra ataques muy graves. A esos valores y en una forma controlada y limitada por el imperio de la ley. Evidentemente, la vigencia plena de esta idea fue, y es todavía, un deseo loable no siempre satisfecho en la práctica. Pero su reconocimiento, siquiera sea a nivel formal, supuso ya un adelanto irreversible frente al derecho penal del antiguo régimen. La importancia de este adelanto se demostró posteriormente cuando el Estado totalitario irrumpió en la esfera de lo punible, amenazado con penas conductas indiferentes desde el punto de vista ético-social, y borrando toda idea de proporción entre el delito cometido y el castigo aplicable. La situación no ha cambiado tanto como para olvidarse ya de ese problema. La excesiva intromisión del poder estatal en la esfera privada es un hecho corriente repetidas veces denunciado. En derecho penal se ha entrado, además, en un círculo vicioso en el que el aumento de la criminalidad corre parejo con un aumento de la dureza en la represión punitiva, que parece volver a los tiempos de una política penal autoritaria de donde parecía se había salido ya definitivamente. Ante esta excesiva intromisión del poder punitivo del Estado en el ámbito de los derechos individuales más sagrados, el problema de los límites al poder punitivo estatal, límites que se basan en última instancia en la dignidad humana y en la idea de la justicia misma, sigue siendo un problema fundamental. A mi juicio, estos límites pueden reducirse a la vigencia no solo formal, sino material también de dos principios fundamentales: el principio de intervención mínima y el principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado. Sin embargo, en la doctrina suelen señalarse otros, como el de humanidad, culpabilidad, proporcionalidad, etc., que en realidad no son más que diversas formas de aparición de los mencionados anteriormente. Ciertamente, alguno de ellos ha llegado a cobrar tal importancia en el moderno derecho penal que suelen tratarse autónomamente al mismo nivel que el de intervención mínima o el de intervención legalizada. Así sucede, por ejemplo, con el principio de culpabilidad, que sin embargo sigue siendo discutido tanto en el nombre como en su contenido. De ahí que solo lo trataremos marginalmente en este capítulo, sin perjuicio de remitirnos a otros lugares del programa donde será objeto de un estudio más profundo.
No nos preocupamos aquí de otros principios igualmente importantes, como los principios de presunción de inocencia, derecho a la defensa, indubio pro reo, derecho a ser oído y participar en el proceso, derecho a la prueba, a la imparcialidad del juez y al juez natural, etcétera, cuyo estudio corresponde al derecho procesal penal, que como ya hemos dicho anteriormente, constituye una disciplina jurídica y un área de conocimiento diferente. A. Principio de intervención mínima. El poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima. Con esto quiero decir que el derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del derecho. De ahí que se diga también que el derecho penal tiene carácter subsidiario frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico. Esta expresión indudablemente equívoca ha originado las más estériles polémicas. A mi juicio, la subsidiariedad, accesoriedad o secundariedad, como también se le llama, del derecho penal no es más que una de las consecuencias que se derivan del principio de intervención mínima. Pero para evitar malos entendidos, conviene precisar, previamente al estudio de las consecuencias de este principio, la cuestión de la subsidiariedad del derecho penal. A. La subsidiariedad del derecho penal, especial consideración del poder sancionatorio de la administración. El derecho penal, como todo el ordenamiento jurídico, tiene una función eminentemente protectora de bienes jurídicos. Pero en esta función de protección le corresponde tan solo una parte, y ciertamente la última, interviniendo únicamente cuando fracasan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho. Ello ha llevado a un cierto sector de la doctrina a decir que, frente a estas otras ramas jurídicas, el derecho penal tiene carácter subsidiario. La afirmación del carácter subsidiario del derecho penal tiene su origen en la teoría de las normas que formuló a principios del siglo XX el penalista alemán Binding. El punto de partida de este autor en su distinción entre norma y ley penal: el delincuente infringe con su conducta la norma, pero cumple la ley penal, que no tiene más que una función sancionatoria de las acciones prohibidas por la norma. La distinción peca de artificial y, desde luego, es innecesaria, por imperativo del principio de legalidad o de intervención legalizada del poder punitivo del Estado. Las normas de conducta solo adquieren relevancia en derecho penal en la medida en que se plasman en la ley penal vigente. El que existan normas de conducta sociales previas a las propias leyes penales no implica que éstas sean subsidiarias de aquellas, sino simplemente demuestra el sustrato social que las normas penales tienen y al que ya hicimos referencia en los capítulos 1 y 3. A nivel menos filosófico, el problema se plantea en la relación con las ramas del ordenamiento jurídico respecto a las que el derecho penal tendría un carácter puramente sancionatorio y por tanto subsidiario. El derecho penal sería así simplemente el instrumento sancionatorio de supuestos de hecho cuya regulación correspondería a las demás ramas del derecho, al derecho civil, al mercantil, al administrativo, etc. Ello es en parte así en aquellos casos en los que, como ya hemos visto a través de las llamadas normas penales en blanco, la regulación del supuesto de hecho de la norma penal se hace en otras ramas del derecho a las que la norma penal expresamente remite. Pero incluso en estos casos, el derecho penal utiliza sus propios criterios para decidir qué parte de esos supuestos eleva a la categoría de delito y desde el momento en que lo hace la convierte en un elemento integrante de su propia normativa. Lo que no puede ignorarse en el derecho penal también es una parte del ordenamiento jurídico y que como tal está en una relación de interdependencia con las otras normas jurídicas, sin que aquello signifique relación de subordinación a las demás.
Pero dentro del ordenamiento jurídico, al derecho penal le corresponde la tarea más ingrata y temible, la de sancionar con las sanciones más graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos, más importantes, y en este sentido sí se puede decir que el derecho penal debe ser subsidiario del resto de las normas del ordenamiento jurídico, por cuanto en ellos se expresa su carácter de última ratio, es decir, cuando el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con soluciones menos radicales que las sanciones penales propiamente dichas, deben ser aquellas las aplicables. En realidad, el derecho penal no es el único instrumento sancionatorio del ordenamiento jurídico. Prácticamente todas las ramas jurídicas poseen sus propias sanciones que se aplican en caso de incumplimiento de sus normas. Así, por ejemplo, en el derecho de obligaciones se prevé que el deudor indemnice al acreedor los daños y perjuicios producidos por su incumplimiento. En el derecho de la circulación viaria se sanciona con multa o incluso con la retirada temporal del permiso de circulación las infracciones de tráfico. En el derecho disciplinario de los funcionarios públicos se sanciona a estos en caso de infracción de algunos de los deberes específicos que les impone la función pública que desempeñan. Algunas de estas sanciones pueden derivarse de la comisión de un delito, planteándose entonces el problema de si pueden coexistir con las penales propiamente dichas. La respuesta debe ser afirmativa en la medida en la que las sanciones no penales tengan una finalidad y una función distinta a las penales. Así, por ejemplo, el propio Código Penal regula en sus artículos 109 la responsabilidad civil derivada del delito que puede coexistir perfectamente con la penal. Igual sucede con las sanciones laborales de despido por haber cometido el trabajador un delito en el desempeño de su oficio, y en general con todas las sanciones no penales que afectan a ámbitos distintos al penal propiamente dicho. Así, por ejemplo, un futbolista puede ser sancionado penalmente por haber lesionado gravemente a un compañero, por un delito de lesiones y con la suspensión federativa profesional para jugar varios partidos. La segunda sanción, la federativa, tiene un ámbito y función completamente distintos a los de la sanción penal, que solo puede imponer el tribunal penal correspondiente. La cuestión se complica cuando la sanción penal y la extrapenal no solo coinciden en el mismo hecho, sino que cumplen funciones muy parecidas. Sucede así, por ejemplo, con el quebrantamiento de condena, que no solo está castigado en el primer apartado del artículo 468 con una pena de prisión de 6 meses a 1 año, cuando la pena quebrantada sea una privativa de libertad, sino que además lleva consigo que el recluso que pretendió fugarse sea sancionado también en el ámbito penitenciario disciplinario a un sistema de cumplimiento más riguroso a las celdas de aislamiento. El Tribunal Constitucional considera correcta la duplicidad de esas sanciones en este caso y de un modo general las sanciones disciplinarias contra los reclusos, argumentando que la especial relación de sujeción que vincula al recluso con la administración justificaría la potestad sancionatoria autónoma de ésta. Pero el tema no está tan claro en el caso de las sanciones administrativas de carácter disciplinario aplicadas a funcionarios. Si el funcionario comete, por ejemplo, un delito de malversación de caudales públicos, puede ser sancionado penalmente a una pena de prisión y de inhabilitación, pero al mismo tiempo puede ser sancionado disciplinariamente a la separación definitiva del servicio. La jurisprudencia tiene defendiendo desde antiguo este criterio. Así, por ejemplo, ya decía la STS del 5 de marzo de 1955 que las sanciones penales y disciplinarias obedecen a valoraciones jurídicas diferentes, ya que la responsabilidad penal persigue la restauración de la paz social perturbada por el delito, mientras que la disciplinaria se inspira más bien en un criterio de moralidad que impone a la administración la ineludible necesidad de exigir a sus servidores lealtad, honor y dignidad en el cumplimiento de sus deberes para rodear del prestigio imprescindible a la función pública.
Y curiosamente lo mismo dice el Tribunal Constitucional, 20 de octubre de 1984, que reproduce casi literalmente los fundamentos de la vieja jurisprudencia. Pero lo más grave no es esta clara infracción del ne bis in idem. Lo más grave es que la sanción disciplinaria puede tener más entidad que la penal. Así, por ejemplo, en el caso que citábamos antes de malversación de caudales públicos, el funcionario puede ser sancionado penalmente si reintegra la cantidad malversada a una pena de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años, pero puede ser separado definitivamente de su empleo por la vía disciplinaria. Desde luego, esto se compagina mal con el carácter subsidiario y de última ratio del derecho penal. Pero eso debe proponerse ya que la jurisprudencia constitucional y algunas normas legales disciplinarias son inequívocas en este punto, que el derecho penal no sea rebasado en la magnitud de la gravedad de sus sanciones por ninguna otra disciplina jurídica y que a los hechos constitutivos del delito no puedan aplicarse otras sanciones que las que se pronuncian en la sentencia penal, ya de por sí suficientes para restablecer el orden jurídico violado. Fuera del ámbito disciplinario, la cuestión se ha solucionado en favor de la vigencia del ne bis in idem, hasta el punto de existir disposiciones expresas como los artículos 32 y 33 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores de 1984, el artículo 74 de la Ley de Seguridad Vial o el artículo 32 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en las que expresamente se consagra la vigencia del ne bis in idem y la supremacía de la jurisdicción penal para juzgar y sancionar los hechos constitutivos de delitos. La distinción entre el poder sancionador administrativo y el propiamente penal es puramente coyuntural y desde luego no se basa en criterios cualitativos o de diferencias esenciales entre los ilícitos administrativos y penales que están en su origen. La distinción es fundamentalmente cuantitativa. Una vez más, conforme al carácter de última ratio del derecho penal, es obvio que éste ocupa las infracciones más graves. Así, por ejemplo, en materia de tráfico, conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas es constitutivo de delito a partir de una determinada cantidad de alcohol en la sangre. La LO 15-2007 de 30 de noviembre modificó el Código Penal ampliando enormemente las posibilidades de intervención del derecho penal en esta materia, criminalizando incluso con penas de prisión infracciones que hasta la fecha eran puramente administrativas, rebasar los límites de velocidad sin crear peligro concreto. El efecto preventivo general que con ello se pretende igualmente puede conseguirse con la sanción administrativa y con el empleo de medidas de este orden. Sin embargo, cabe el peligro de que, rebajando este hecho a la categoría de infracción administrativa, pase a manos del poder sancionatorio de la administración y que ésta proceda más expeditivamente que el propio derecho penal. Contra este procedimiento poco se puede hacer, dado que el relativismo de la distinción entre ilícito administrativo e ilícito penal, pero en todo caso, y para evitar los abusos a que dio lugar la ley de orden público, en la dictadura franquista del artículo 25,3 de la Constitución, dispone expresamente que la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Es decir, de toda la gama de sanciones, la única específica del derecho penal es la privación de libertad, bien como sanción directa, bien como subsidiaria en caso de impago de la multa penal. En las demás, la administración puede hacer un uso ilimitado de ellas. Lo único que cabe esperar ante este desmesurado poder sancionatorio es que también aquí rijan los mismos principios y garantías que rigen en la imposición de las sanciones penales. La ausencia de una ley general reguladora del poder sancionatorio viene siendo pues suplida por el Tribunal Constitucional, que traspasa a las sanciones administrativas los principios y garantías de las penales. B. La relativa dependencia del derecho penal en sus presupuestos. Pero si el derecho penal es totalmente independiente en sus efectos, no lo es tanto, sin embargo, en sus presupuestos.
No pueden desconocerse que hay delitos cuya creación es genuinamente penal en tanto en cuanto no tienen un explícito correlato con las leyes no penales, o habría que buscarlo a través de cláusulas generales como los artículos 6 y 1902 del Código Civil. Así ocurre, por ejemplo, con los delitos contra la vida y la libertad sexual. Pero tampoco es menos cierto que existen otros grupos de delitos cuya relación con otras ramas del derecho es tan estrecha que mal se puede precisar sus presupuestos sin acudir previamente a ellas. Principalmente ocurre esto con los delitos contra el patrimonio, cuyos presupuestos existenciales descansan en relaciones jurídicas privadas. Así, por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes supone la existencia de una relación jurídica obligacional que liga al acreedor con el deudor. La apropiación indebida o el hurto suponen la ajenidad de la cosa apropiada. La distinción entre estos dos delitos descansa en el discutido concepto de la posesión, etc. Lo mismo sucede con algunos delitos contra el Estado civil, la bigamia, por ejemplo, que supone la constatación de la previa existencia de otro matrimonio anterior válidamente constituido. Una buena prueba de la relativa dependencia del derecho penal en sus presupuestos es la existencia de la LECRIM, de cuestiones prejudiciales, artículos 3 al 7, que precisamente han sido creadas para dilucidar los casos en los que la existencia de un delito depende de la constatación de relaciones jurídicas pertenecientes a otras ramas del derecho. Estas cuestiones serán una vez más resueltas por el juez penal y otras se remitirá su conocimiento a otras jurisdicciones cuyas resoluciones vincularán o no al juez penal, etc. Pero en todo caso deben ser resueltas previamente en la cuestión penal propiamente dicha. La cuestión de si el derecho penal crea sus prohibiciones o éstas le vienen ya dadas es pues más adecuada para oscurecer los problemas que para solucionarlos, y en todo caso no se puede resolver de un modo general. Sobre todo si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico no está compuesto de compartimientos cerrados, estancos, sin comunicación entre sí, sino que existe una relación de interdependencia entre ellos, sin que esto implique la subsidiariedad de ninguno. Existe, pues, una unidad del ordenamiento jurídico en todas sus ramas y concepto de ilicitud o antijuricidad válido para todas ellas. Lo único que varían son los efectos que se prevén en una o en otra y cada una configura autónomamente de acuerdo con sus necesidades. C. Las consecuencias del principio de intervención mínima en la protección de bienes jurídicos, el concepto de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado. El concepto de bien jurídico que dimos en el capítulo 3 ofrece al legislador un criterio bastante aceptable como principio inspirador de sus decisiones en materia penal. Solo las acciones que pongan en peligro o lesionen un bien jurídico pueden ser objeto del derecho penal. Sin embargo, la vaguedad del concepto mismo y su posible manipulación obligan a ulteriores precisiones conceptuales, que ocupan hoy una buena parte de las reflexiones de la ciencia del derecho penal. Naturalmente, esta discusión carecería de interés si el bien jurídico existiera antes de que el legislador le otorgase su protección, sacándolo, por así decirlo, de la realidad social en la que vive. Pero el concepto de bien jurídico, como todos los conceptos normativos, es una creación artificial, el producto de un consenso o de un proceso constitutivo en el que necesariamente es reelaborado y a veces manipulado y pervertido en sus elementos esenciales. De tal modo que poco se gana con decir que el derecho penal protege bienes jurídicos si antes no nos ponemos de acuerdo sobre lo que entendemos por tales. En el capítulo 3 se puso una teoría personalista del bien jurídico y se dijo que tan importante como el interés humano necesitado de protección penal es el proceso mismo, social y político, a través de lo que se constituye dejando abierto el concepto a otros fenómenos relevantes que puedan modificarlo en un futuro. Esta estrategia definitoria tiene la ventaja de ofrecer más argumento para elaborar y aplicar el derecho penal que un salvoconducto de la ratio legis.
Mas no se puede esperar que este tipo de conceptos fundamentales, pero tampoco su vaguedad e insuficiencia deben llevar a su abandono o, como algunos pretenden, a su sustitución por conceptos aún más vagos e imprecisos como el de funcionalidad del sistema social o el de restablecimiento de la vigencia normativa, perdiéndose así un importante punto de apoyo para la crítica del derecho penal positivo. La absoluta autonomía del derecho penal en la configuración de sus efectos no quiere decir que estos puedan ser empleados de cualquier modo, en su calidad y cantidad, para proteger bienes jurídicos. Con el principio de intervención mínima se quiere decir que los bienes jurídicos no solo deben ser protegidos por el derecho penal, sino también ante el derecho penal. Es decir, si para el restablecimiento del orden jurídico violado es suficiente con las medidas civiles o administrativas, son estas las que deben emplearse y no las penales. Otro límite a la protección de bienes jurídicos a través del derecho penal viene impuesto por la propia gravedad de las acciones con que ellos coinciden. Sí, como ya decíamos en el capítulo 2, el fundamento del concepto material de delito no solo es desvalor del resultado, lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sino también el desvalor de acción, la protección de bienes jurídicos que lleva a cabo el derecho penal. Se tiene que establecer una incriminación de las conductas que los atacan. Este proceso de incriminación se realiza con la descripción de estas conductas en los llamados tipos penales, que cumplen así la misión de indicar la materia de prohibición, lo que el legislador considera que debe ser prohibido. Pero no todas las acciones que atacan bienes jurídicos son prohibidas por el derecho penal, ni tampoco todos los bienes jurídicos son protegidos por él. El derecho penal se limita a castigar únicamente las acciones más graves contra los bienes jurídicos más importantes. De ahí su carácter fragmentario, pues toda la gama de acciones prohibidas y bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, el derecho penal solo se ocupa de una parte o fragmento, si bien la de mayor importancia. Este carácter fragmentario del derecho penal aparece en una triple forma en las actuales legislaciones penales. En primer lugar, defendiendo al bien jurídico solo contra ataques de especial gravedad y exigiendo determinadas intenciones y tendencias, excluyendo la punibilidad de la comisión imprudente en algunos casos, etc. En segundo lugar, tipificando solo una parte de lo que en las demás ramas del ordenamiento jurídico se estima como antijurídico y por lo tanto dejando sin castigo, en principio, las acciones meramente inmorales. De todo lo dicho, se deduce que el bien jurídico es un fundamento necesario de la intervención del derecho penal en la regulación de la convivencia humana, pero no es por sí solo criterio suficiente para limitar el poder punitivo del Estado. La intervención del derecho penal en la protección de bienes jurídicos depende además, como dice Hassemer, del criterio del merecimiento de pena, es decir, del juicio de si un comportamiento concreto que afecta a un determinado bien jurídico debe, por la gravedad del ataque, por la propia importancia del bien jurídico, etc., ser sancionado penalmente. En esta decisión el legislador se guía no solo por criterios de justicia, sino también de oportunidad y utilidad social. Ambos criterios interfieren y son igualmente necesarios para establecer el concepto de merecimiento de pena. En un Estado de derecho sería fundamentalmente injusto, desde luego, castigar un hurto de escasa cuantía con pena de muerte o con 20 años de prisión, por más que ello fuera útil desde el punto de vista de la prevención de estos delitos. Pero igualmente puede ser desaconsejable castigar, por ejemplo, como hace el artículo 227 del Código Penal, con pena de prisión un comportamiento ciertamente injusto, como el impago de pensiones al cónyuge o a los hijos, cuando ello puede producir más daño que beneficio a las víctimas. En caso de dudas sobre el merecimiento de pena de una conducta, debe elegirse la vía de la impunidad o la despenalización, in dubio pro libertate. En definitiva, la protección de bienes jurídicos a través del derecho penal es antes que una cuestión dogmática un problema de política criminal.
Y en ese sentido solo se puede dar aquí algunos criterios o pautas orientadores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de crear los correspondientes tipos penales en la parte especial. Primero, una consecuencia inmediata del principio de protección de bienes jurídicos es, por ejemplo, la exclusión del ámbito de protección penal de las meras discrepancias ideológicas, políticas o religiosas, y las meras inmoralidades sin trascendencia de los derechos de terceros. En general, se puede decir que las leyes penales que no protegen bienes jurídicos son nulas por arbitrarias o por infringir en el principio de intervención mínima del derecho penal, aunque en ningún precepto de la Constitución se recoja expresamente este principio. La misión del Estado es, por tanto, garantizar el orden externo y no tutelar moralmente a sus ciudadanos. De acuerdo con este principio, han ido desapareciendo del moderno derecho penal delitos como la homosexualidad entre adultos, el adulterio, el bestialismo, la blasfemia, comportamientos considerados tradicionalmente como inmorales y castigados por el derecho penal, pero que al no concretarse en la lesión de bienes jurídicos particulares determinados, han dejado de ser punibles. En relación con el ejercicio de la sexualidad, se ha producido en consecuencia una restricción de la punibilidad y en el Código Penal vigente se tipifican en el título 8 como delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Solo los ataques violentos o intimidatorios o en situación de prevalimiento o de engaño a la libertad sexual, la implicación de menores o deficientes mentales en actos sexuales de adultos y la explotación de formas deterioradas del ejercicio de la sexualidad como la prostitución. No obstante, la alarma social creada con los abusos sexuales de menores y la pornografía infantil en Internet motivó a la introducción en el Código Penal de 1995 de tipos delictivos cuestionables como algunos de los contenidos en el artículo 189,2 y 7. Igualmente cuestionable es incriminar el hecho de lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aun contando con su consentimiento. Segundo, de la concepción de derecho penal como un instrumento de protección de bienes jurídicos no se deduce, sin embargo, automáticamente que el legislador esté obligado a sancionar penalmente todos los comportamientos que lesionen bienes jurídicos, cuando la protección a los mismos se puede conseguir incluso más eficazmente con otros instrumentos jurídicos no penales. Sucede esto, por ejemplo, con el aborto, donde una política de planificación familiar, asesoramiento y ayuda social y fiscal a la mujer sirve más para la protección de la vida del feto que todas las prohibiciones penales juntas. Debe asimismo advertirse contra una tendencia que pretende identificar bien jurídico protegido penalmente con derecho fundamental reconocido en la Constitución, aunque obviamente detrás de todo bien jurídico haya un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. En realidad, un derecho fundamental puede dar lugar a diversos bienes jurídicos que merezcan distinta protección penal. Así, por ejemplo, el derecho reconocido en el artículo 15 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida, y la integridad física y la moral. Debe asimismo advertirse contra una tendencia que pretende identificar bien jurídico protegido penalmente con derecho fundamental reconocido en la Constitución, aunque obviamente detrás de todo bien jurídico haya un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. En realidad, un derecho fundamental puede dar lugar a diversos bienes jurídicos que merezcan distinta protección penal. Así, por ejemplo, el derecho reconocido en el artículo 15 de la Constitución, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, contiene a su vez varios bienes jurídicos con distinta problemática que se refleja en la tipificación de las conductas que pueden afectarles. Así, en el título primero del libro segundo del Código Penal se tipifican los delitos contra la vida humana independiente en sus diversas modalidades de homicidio, asesinato y cooperación e inducción al suicidio. En el título segundo, los delitos contra la vida humana dependiente de las diversas modalidades del aborto. En el título tercero, los delitos contra la integridad física y la salud física o psíquica. En el título cuarto se tipifican las lesiones al feto y en el título sexto los delitos contra la integridad moral, especialmente la tortura.
También respecto a este importantísimo derecho fundamental se ve, pues, hasta qué punto el legislador penal está legitimado no solo para seleccionar las distintas acciones merecedoras de pena, sino para marcar los límites de la protección penal y la diferente protección penal que merece cada uno de ellos, utilizando para ello criterios político-criminales extraídos de las propias formalidades y límites del derecho penal. No hay pues una obligación de proteger penalmente todo bien jurídico y mucho menos de protegerlo exclusivamente a través del derecho penal, aunque de una política criminal razonable cabe esperar que los bienes jurídicos fundamentales de carácter personalísimo, vida, integridad física, libertad, sean objeto de protección penal a través de la tipificación como delitos y consecuente amenaza de pena de los ataques más graves a los mismos. Tercero, actualmente se advierte una tendencia a ampliar el ámbito de intervención de derecho penal a la protección de bienes jurídicos universales, cada vez más inaprensibles y por eso mismo difíciles de delimitar. De esta tendencia hay muchas muestras en el actual Código Penal, en cuyo título 16 se protegen bienes jurídicos como la ordenación del territorio, capítulo 1, el patrimonio histórico, capítulo 2, los recursos naturales y el medio ambiente, capítulo 3, y la flora, fauna y animales domésticos, capítulo 4. Dada la importancia de estos sectores en las sociedades modernas, parece inevitable recurrir también al derecho penal para su protección. Pero ello en ningún caso debería significar la pérdida de identidad del derecho penal y su conversión en una soft law, haciéndole cumplir funciones más propias del derecho civil o administrativo o utilizándolo simplemente como una tapadera de los déficits de funcionamiento de otras ramas del derecho. El concepto de bien jurídico, concebido originalmente como límite del poder punitivo del Estado, se convierte en una legitimación de la amplificación del derecho penal a la protección de riesgos difícilmente identificables como bienes jurídicos. Esta funcionalización del derecho penal encierra el peligro de que se le asignen tareas que luego en la práctica no puede cumplir, ofreciendo engañosamente a la opinión pública una perspectiva de solución a los problemas que luego no se verifican en la realidad. La tendencia a la expansión del derecho penal se ha ido incrementando en los últimos años y ha dado lugar a una polémica entre los que consideran que infringe el derecho de intervención mínima, tal como aquí se ha expuesto, y los que consideran, por el contrario, que es inevitable y que el derecho penal tiene que hacer frente a los problemas característicos de las sociedades modernas: medio ambiente, uso de energía nuclear, salud pública, terrorismo, ampliando su ámbito de intervención y adaptando sus instrumentos técnicos a las peculiaridades de dichos ámbitos. Criminalización anticipada al estadio previo a la lesión o puesta en peligro concreto de bienes jurídicos, recursos a delitos de peligro abstracto, empleo con profusión de normas penales en blanco, sustitución del concepto de bien jurídico por el de equilibrio funcional o su ampliación a los bienes jurídicos colectivos o universales, etc. Frente a ello, solo cabe recordar el carácter de última ratio que tiene el derecho penal y la insuficiencia protectora y motivadora de sus instrumentos, cuando no van acompañados por otros de carácter preventivo o reparador, o estos no se emplean adecuadamente. Las críticas a los que se ha dado en llamar derecho penal moderno proceden fundamentalmente del grupo de penalistas de la llamada Escuela de Frankfurt, y tienen su principal representante en Hassemer. La doctrina española recientemente se ha ocupado con intensidad de estas cuestiones. Véanse, por ejemplo, además del trabajo de Silva Sánchez 2001, los trabajos de Mata y Martín 1997, Sánchez García de Paz 2001, Mendoza Buergo 2001. El debate a favor y en contra de esta tendencia sigue abierto y no es previsible que se cierre a corto plazo. Más discutible aún es lo que Jacobs llama un derecho penal del enemigo, que prácticamente con el pretexto de acabar con los enemigos del sistema, hace tabla rasa de los principios limitadores y garantistas del Estado de Derecho, convirtiendo el derecho penal en un instrumento de guerra contra un enemigo invisible que ni se define ni se identifica. D. Las consecuencias del principio de intervención mínima respecto a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. El principio de proporcionalidad.
Otras consecuencias del principio de intervención mínima se refieren a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito. También aquí la idea rectora es la de que debe ser preferible la sanción más leve a la más grave, si con ello se restablece ya el orden jurídico perturbado por un delito. Un ejemplo de este principio es el artículo 2, inciso 2 del Código Penal, que permite excepcionalmente el efecto retroactivo de las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubieran recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Las consecuencias de este principio son el principio de humanidad y el principio de proporcionalidad. Primero, el principio de humanidad obliga siempre a reconocer que el delincuente, cualquiera sea el delito que haya cometido, es un semejante, una persona humana, que tiene derecho a ser tratada como tal y a reintegrarse en la comunidad como un miembro del pleno derecho. Estas ideas se reflejan en el proceso penal, en la abolición de determinados tipos de pena y en la ejecución de las penas privativas de libertad. En el proceso penal, el principio de humanidad que surge con la Ilustración ha llevado a la abolición de la tortura como medio de averiguación de la verdad y a la de cualquier otro medio que prive al acusado de la libre determinación de su voluntad, como el lavado de cerebro, el detector de mentiras, el suero de la verdad, etc. Esto es lo que garantiza en definitiva el derecho a la presunción de inocencia, que como principio básico del imputado en el proceso penal reconoce el artículo 24 de la CE. Con respecto a la pena de muerte, el principio de humanidad impone su abolición en los países donde existe, pues ni sirve más que otras penas para proteger a la comunidad, ni permite ningún tipo de acción resocializadora sobre el delincuente, ni desde luego es necesaria para garantizar la paz social. Por último, en materia de ejecución penitenciaria, el principio de humanidad obliga a tratar con respeto al encarcelado y a procurar su reinserción en la vida social una vez que haya salido de la cárcel, ahorrándole en todo caso todo tipo de vejaciones inútiles y sufrimientos. El artículo 15 de la Constitución prohíbe expresamente la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, aboliendo la pena de muerte. Y el artículo 25, inciso 2, de la misma dice que las penas y las medidas privativas de libertad estarán orientadas primordialmente a la reinserción social de los condenados. Segundo, el principio de proporcionalidad es una idea de justicia inminente en todo el derecho. Con él se quiere decir, ni más ni menos, que cada uno debe dársele según sus merecimientos y que los desiguales deben ser tratados desigualmente. Traslado al campo del derecho penal. Este principio quiere decir que las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito. El primer criterio se debe utilizar para determinar la gravedad de la pena que se debe imponer a un determinado delito. Es, desde luego, la importancia del bien jurídico afectado, dado que este es el principal fundamento de la intervención del derecho penal. De ahí, por ejemplo, que los delitos contra la vida sean los que se castiguen más severamente en los códigos penales. La gravedad de la pena depende, además, de la forma de ataque al bien jurídico. Así, por ejemplo, un ataque doloso a la vida es mucho más severamente castigado, por ejemplo, como asesinato, que uno o varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico. 10 homicidios por imprudencia a consecuencia de un accidente de tráfico. La diferenciación no hace que en estos casos cuantitativa, sino cualitativamente, es decir, en función del desvalor ético-social del comportamiento realizado. También la imposición de las medidas de seguridad se inspira en el principio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional afirmó el carácter constitucional de este principio, derivándolo de los valores de la justicia, la libertad y la dignidad humana. Posteriormente concretó sus exigencias para que la restricción de derechos, lo que incluye a la ley penal, pueda considerarse proporcionada. A. Debe ser idónea para perseguir una finalidad de relevancia constitucional. B. Debe ser necesaria en el sentido de que no sea suficiente con otra intervención menos drástica. Y C. Debe ser ponderada en el sentido de que no proporcione más beneficios para el interés general que perjuicios para los derechos que se limitan, lo que se conoce como proporcionalidad en
sentido estricto. B. Principio de intervención legalizada, evolución y fundamento. La gravedad de los medios en el Estado emplea en la represión del delito la drástica intervención en los derechos más elementales y por eso mismo fundamentales de las personas, y el carácter de última ratio que esta intervención tienen imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro del límite que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. Este principio, tradicionalmente designado con el nombre de principio de legalidad, establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar al delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el imperio de la ley, entendida esta como expresión de la voluntad general. El principio de intervención legalizada o legalidad sirve pues para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Aunque hoy se entienda como principio fundamental del derecho penal, su reconocimiento ha puesto un largo proceso, en ningún modo continuo, en el que se observan, junto al deseo de los ciudadanos por conseguir un mínimo de garantías frente al poder punitivo estatal, retrocesos y vueltas a sistemas absolutos y arbitrarios, cuando no a burlas descaradas en la práctica penal de algunos estados que, sin embargo, mantienen el principio de legalidad como fachada formal de su legislación penal positiva. El principio de intervención legalizada supone, al mismo tiempo, un freno para una política penal demasiado pragmática que decida acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensistas o resocializadoras demasiado radicales. Sacrifique las garantías mínimas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas en ley alguna. En ese sentido debe decirse una vez más que el fin no justifica los medios. Una política penal mala, pero llevada a cabo con las garantías jurídicas mínimas, es preferible a una buena política penal realizada sin ningún tipo de control. La expresión tan gráfica de von List, el derecho penal es la magna carta del delincuente, es precisamente una consecuencia del principio de legalidad, pues, por muy grave que sea un hecho, su autor solo podrá ser castigado si ese hecho ha sido considerado previamente como delito por una ley y solo con la pena prevista en esa ley, aplicada y ejecutada también conforme a dicha ley. Debe aceptarse, por consiguiente, el riesgo de que, por una mala elaboración de la ley o por la enorme astucia de un delincuente, quede sin sanción acciones gravemente perturbadoras de la convivencia humana. Pero este riesgo es, por otra parte, bastante pequeño. En todo caso, es el precio que hay que pagar por la seguridad jurídica, requisito indispensable en una comunidad organizada. De la vigencia del principio de intervención legalizada, se derivan para el derecho penal una serie de consecuencias que relativizan todo su contenido y que lo distinguen de las más disciplinas jurídicas tanto en orden a las fuentes como a su interpretación o a su elaboración científica. En lo que sigue se tratará de la evolución y fundamento de este principio. El estudio de las consecuencias del mismo y de su vigencia en el derecho penal español se hará en el capítulo siguiente. 1. El principio de intervención legalizada nace con el Estado de Derecho. Naturalmente, esto no fue obra de un día ni surgió por generación espontánea, sino fruto de un largo proceso al que se le han querido hallar remotos precedentes. Su origen más reciente se encuentra en aquel momento histórico en el que el pueblo pasa de ser instrumento y sujeto pasivo del poder absoluto del Estado o del monarca que lo encarna, a controlar y participar en ese poder, exigiendo unas garantías en su ejercicio. A esta situación se llega precisamente con la Revolución Francesa, que no fue más que la coronación del pensamiento político y filosófico del siglo XVIII, la época del Iluminismo y de la Ilustración. Durante esa época se sucede a las declaraciones de derechos fundamentales de las personas y a las de principios de legalidad de los delitos y las penas, como por ejemplo en la Petitions of Rights de los estados americanos de Filadelfia, Virginia, Maryland y la Josefina austriaca,
de 1787 y sobre todo en la famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, en la que se establecía que nadie podría ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. Desde entonces se viene acogiendo este principio en las constituciones y códigos penales decimonónicos, no siendo una excepción la legislación española de la época, que lo proclama también en todas sus constituciones y códigos penales. De esta orientación se aparta únicamente el derecho penal anglosajón, que sustituye el principio de legalidad de los delitos y las penas por la vinculación del juez tanto al precedente judicial o a la tradición judicial, el common law, como al derecho legal emanado del Parlamento, statute law, constituyendo así un sistema jurídico penal con características propias. Como se deduce en esta rápida visión de la evolución del principio de intervención legalizada, este constituye una conquista de la ideología liberal de los siglos XVIII y XIX y es el resultado del paso de una concepción absolutista del Estado a una liberal, el Estado liberal de derecho. A los ojos del jurista moderno se presenta como una conquista irreversible e irrenunciable en cuanto ofrece el único medio racional de control del poder punitivo estatal. Sus insuficiencias se deben más a su realidad afectiva que al principio como tal. El principio de intervención legalizada tiene, por tanto, un claro fundamento político, el de Estado liberal de derecho, pero también hay razones puramente jurídicas que lo fundamentan. De este doble fundamento político y jurídico me voy a ocupar más detenidamente en las páginas siguientes, dejando para el capítulo 5 su plasmación en el derecho penal actualmente vigente en España. Políticamente ya se ha dicho que el principio de intervención legalizada es producto del espíritu liberal que creó el Estado liberal de derecho. El Estado liberal de derecho se distingue por 4 características. A. Imperio de la ley. B. División de poderes. C. Legalidad en la actuación administrativa. D. Garantía de derechos y libertades fundamentales. Veamos cómo se refleja estas 4 características en el principio de intervención legalizada. El imperio de la ley supone que quien ejerce el poder estatal ya no puede castigar a las personas arbitrariamente y que su poder punitivo está vinculado a la ley. Por ley debe entenderse la formalmente creada por el órgano popular representativo, Parlamento o Asamblea Nacional, como expresión de la voluntad general. En el ámbito del derecho penal, esto quiere decir que solo pueden determinarse los delitos y las penas por los órganos populares representativos que reflejan la voluntad popular, es decir, por el Parlamento u organismo similar. Todas las leyes penales que no se crean por este procedimiento infringen el espíritu del principio de legalidad. La segunda de las características del Estado de Derecho, la división de poderes, sirve de base técnica al principio de intervención legalizada. La división de poderes, tal como la configuró Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, significa la distribución del poder estatal en 3 funciones atribuidas cada una a un organismo distinto: la legislativa, al Parlamento; la ejecutiva, al gobierno o administración; y la judicial, a los tribunales o jurisdicción. Esta separación de poderes no debe entenderse de todos modos en un sentido absoluto como separación e incomunicación total de las funciones respectivas. Antes bien, debe darse una serie de controles e intervenciones mutuas y recíprocas. Esta división de poderes garantiza el principio de legalidad penal, repartiendo el poder punitivo estatal entre el legislativo, que se encarga de determinar los delitos, y las penas a través de un proceso democrático en el que participan los representantes del pueblo, y el judicial, que se encarga de su aplicación en el caso concreto. Conforme al esquema anterior, el Poder Ejecutivo no tiene o no debe tener un puesto importante en la elaboración del derecho penal. Por eso, no afecta tanto el principio de legalidad administrativa al derecho penal.
De todas formas, un cierto grado de relajación del principio clásico de separación de poderes y determinadas razones políticas han hecho que la administración tenga hoy, y concretamente en nuestro país, una facultad sancionatoria que cuantitativamente es tan importante como la de los poderes legislativos y judicial. Por eso, como ya se ha dicho, conviene trasladar al derecho administrativo sancionatorio todas las garantías y cautelas que rodean la sanción penal propiamente dicha, evitando así que la administración del poder sancionatorio implique para el ciudadano una merma de sus garantías y derechos. Finalmente, el objetivo fundamental del principio de intervención legalizada es el de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas. La mejor manera de protegerlos es concretizarlos y formularlos en leyes y castigar con pena su lesión o violación. Los códigos penales se convierten así en un catálogo de prohibiciones de conductas que pueden lesionar esos derechos y libertades fundamentales. De este modo se tipifican los delitos contra la vida, contra la integridad corporal, contra la libertad, contra el honor, etcétera, cuya esencia consiste precisamente en lesionar estos derechos fundamentales. Pero también las penas y sanciones penales aplicables a los autores de un delito afectan a sus derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, su libertad en la pena de prisión, por lo que es necesario revestirlas de todas las garantías que entraña el principio de legalidad. Este cuadro, que con todas sus insuficiencias prácticas se presenta hoy como un punto de partida válido de toda política penal, fue, como es lógico, atacado fuertemente por los estados totalitarios, que por lo pronto hicieron tabla rasa del principio de la intervención legalizada del poder punitivo estatal. Fue el Código Penal ruso de 1926 uno de los primeros en establecer que el juez no estaba vinculado a la ley. Igualmente se plasmó esta idea en plena época hitleriana en el Código Penal alemán, en cuyo parágrafo 12 decía expresamente, tras la reforma del que fue objeto en 1935, será castigado el que cometa un acto que la ley declare punible o que merezca hacerlo según la idea fundamental de una ley penal y el sano sentimiento popular. Quienes determinaban naturalmente lo que era el sano sentimiento popular eran los detentadores del poder ejecutivo, que, por supuesto, se habían ocupado previamente de apoderarse del poder legislativo y de dominar por completo el judicial. La experiencia supuso un retroceso a esa época de terror y arbitrariedad de la que el derecho penal, con el liberalismo, parecía haberse librado definitivamente. La derrota de Alemania y las amargas experiencias sufridas con la derogación del principio de intervención legalizada han impuesto la vuelta al sistema clásico. Y parece conveniente seguir conservándolo en tanto los hombres tengan que imponer limitaciones a los derechos y libertades de otros hombres. El principio de intervención legalizada se ha convertido en un principio de validez universal a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en cuyo artículo 11 se dice: nadie será condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de delito. El principio de intervención legalizada no solo tiene un fundamento político, sino también jurídico. La base jurídica se la dio el penalista alemán Feuerbach. También fue Feuerbach quien le dio su formulación latina, nullum crimen, nulla poena sin lege. Para Feuerbach, este principio es una consecuencia inmediata de su teoría de la pena, entendida como coacción psicológica. La pena, según este autor, ejerce una coacción psicológica de los ciudadanos que les hace abstenerse de la comisión de delitos. Pero para que pueda desempeñar esta función es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y las penas con que se conminan esas conductas. Sin esa previa prescripción legislativa, el potencial delincuente no podría saber si su conducta está previamente prohibida y castigada, y por consiguiente no significaría la pena de una coacción psicológica para nadie. Por muy elemental que pueda parecer, actualmente esta teoría tiene, sin embargo, el mérito de haber destacado la función de motivación de la norma penal.
Esta función de motivación tiene su origen en la teoría de la coacción psicológica y también para ella tiene una gran importancia en el principio de legalidad a través de la tipificación de las conductas prohibidas en las leyes penales y la consiguiente amenaza de imponer una pena si se realizan. Se motiva a los ciudadanos para que se abstengan de cometerlas. El principio de legalidad sirve para determinar la culpabilidad del delincuente, pues solo quien conoce la prohibición contenida en la ley penal, o por lo menos ha podido conocerla, puede motivarse por ella y puede ser castigado como culpable de un hecho punible. El principio de legalidad es, por otra parte, la garantía jurídica de los ciudadanos frente al poder punitivo estatal. A través de esta función de garantía se controla el poder punitivo estatal en todos los estadios en que éste se ejerce. Justamente por eso el título preliminar del Código Penal recoge las garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución que se estudiarán en el capítulo siguiente. Todo ello constituye al mismo tiempo un programa para la realización del derecho penal en cada una de sus fases, estableciendo el marco dentro del cual tienen que moverse los tribunales a la hora de aplicarlo y los intérpretes y demás elaboradores técnicos a la hora de interpretarlo. Por eso, para evitar cualquier desviación del programa, el artículo 4, después de advertir que las leyes penales no se aplicarán en casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, establece una serie de instrucciones sobre lo que debe hacer los tribunales cuando les parezca que la ley penal no castiga hechos que, a su juicio, deberían ser castigados penalmente, o cuando por el contrario castigue en general o castigue demasiado severamente hechos que, a su juicio, no deberían estarlo. Tanto en un caso como en el otro, el artículo 4 prescribe que el juez o tribunal se atenga estrictamente a la ley, bien prescindiendo de castigar lo que ésta no castiga, bien castigando lo que ésta castiga, sin perjuicio de dirigirse al gobierno exponiendo su criterio, para que éste proponga la reforma legal correspondiente o conceda el indulto. La importancia del principio de legalidad o de intervención legalizada se refleja en que este es prácticamente el único principio penal que se recoge directamente de la Constitución. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Con la formalización del control social jurídico penal al máximo nivel, la protección de bienes jurídicos queda enmarcada, con todas sus ventajas e inconvenientes, por el imperio de la ley. De ello se deducen una serie de consecuencias que relativizan de golpe el contenido del derecho penal. Lo vinculan a la legislación vigente en cada país, en cada momento histórico, y lo hacen depender de los avatares que, a través de la historia, se van sucediendo. Esta es una gran tragedia, pero también su principal mérito, pues nadie que esté en su sano juicio puede ya atribuirle una misión trascendente, casi divina, más allá de la legislación y del Estado que le dan origen. Principio de culpabilidad. En derecho penal se asigna al concepto de culpabilidad una triple significación que conviene distinguir entre el primer momento para evitar confusionismo y polémicas inútiles en relación con el contenido que hay que darle a este principio. Por un lado, la culpabilidad como fundamento de la pena se refiere a la cuestión de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico antijurídico, es decir, prohibido por la ley penal con la amenaza de una pena. Para ello se exige la presencia de una serie de elementos: capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad, exigibilidad de otra conducta distinta, que constituyen los elementos positivos específicos del concepto dogmático de culpabilidad. Basta la falta de cualquiera de estos elementos específicos de la culpabilidad para que no pueda imponerse una pena. El fundamento material común a estos elementos es bastante discutido e incluso es preferible hablar de responsabilidad en lugar de culpabilidad para denominar la categoría en la que ubicar sistemáticamente estos elementos. Pero en todo caso es hoy doctrina dominante la necesidad de la presencia de esos elementos para poder imponer una pena. Por otro lado está la culpabilidad como elemento de la determinación o medición de la pena.
Aquí ya no se trata de fundamentar el sí, sino de determinar el cómo de la pena, su gravedad, su duración, en una palabra, la magnitud exacta que, en el caso concreto, debe tener una pena cuya imposición ha sido ya fundamentada. En este caso se asigna a la culpabilidad una función sobre todo limitadora que impida que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos límites que vienen impuestos por la idea misma de la culpabilidad, además de por otros criterios como la importancia del bien jurídico protegido, los fines preventivos, etc. Finalmente, el concepto de culpabilidad se emplea como proscripción de la responsabilidad por el resultado o responsabilidad puramente objetiva. En ese sentido, el principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación del resultado al dolo y a la imprudencia. Solo en ese último sentido es unánimemente aceptado el principio de culpabilidad, mientras que en los otros dos significados anteriormente señalados, tanto el concepto como la función del principio de culpabilidad son objetos de viva discusión. En todo caso, parece hoy fuera de discusión en el moderno derecho penal que la pena, tanto en su fundamento como en sus límites, dependa del grado de participación o responsabilidad subjetiva del sujeto en la realización del delito, y que si esta falta, no solo cuando no hay dolo o imprudencia respecto al resultado delictivo, sino también cuando el sujeto carece del grado de desarrollo mental necesario, desconoce que el hecho está prohibido o no le era exigible otro comportamiento, carece de sentido imponer una pena, ya que la norma penal no puede desarrollar la función motivadora que la caracteriza. En definitiva, el principio de culpabilidad exige una concepción del sujeto del delito como un sujeto responsable, que solo en la medida en que lo sea puede ser sancionado con una pena. Este principio, en su versión de que solo el sujeto responsable que comete un delito puede ser sancionado con una pena, no es obviamente aplicable cuando se trata de imponer medidas de seguridad a inimputables, aunque también para estos rige el principio de culpabilidad en su vertiente de proscripción de la responsabilidad por el resultado, y también para ellos rigen principios tan elementales como la proporcionalidad y legalidad en la aplicación de las medidas de seguridad. En el título preliminar del Código Penal se acoge entre las garantías penales el principio de culpabilidad, si bien sin mencionar este nombre en su vertiente de que no hay pena sin dolo o imprudencia. Es decir, como proscripción de la responsabilidad objetiva, pero no otras consecuencias que se deducen también del mismo, como la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad o la exigibilidad de un comportamiento distinto que sí encuentran acogida en otras partes del articulado del Código. De ahí que en la tramitación parlamentaria del Código Penal de 1995 estimara algún grupo parlamentario que la declaración contenida en el artículo 5 era incompleta. Sin embargo, como ya se ha dicho, tanto el concepto de culpabilidad como su contenido distan mucho de ser pacíficos en la doctrina. De ahí que se rehuyera utilizarlo en la redacción legal y esta se refiriera solo a lo que hoy es absolutamente indiscutible, es decir, que tanto se le considere como una consecuencia del principio de culpabilidad, como si se lo considera una consecuencia de otros elementos del delito, una pena solo puede imponerse cuando existe dolo o imprudencia. El estudio y el desarrollo de estos conceptos, así como del concepto y contenido de la culpabilidad, corresponden a otro lugar. Como resumen y conclusión de todo este capítulo se puede decir lo siguiente. El derecho penal cumple las funciones genéricas asignadas a las normas penales, protección y motivación, o mejor, protección a través de la motivación, protegiendo los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves, principio de intervención mínima, respetando las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídicas propias del Estado de Derecho, principio de legalidad al que se añaden las garantías del proceso penal, y aplicando su principal consecuencia jurídica, la pena, a los sujetos responsables del delito cometido, es decir, con capacidad para ser motivados por la norma penal, principio de culpabilidad.
Sobre estas bases, que se encuentran más o menos explícitamente recogidas en las constituciones y textos fundamentales de las sociedades civilizadas democráticas modernas, se debe elaborar un sistema del derecho penal del Estado de Derecho, tanto en su parte general, fundamento, teoría del delito, consecuencias jurídicas, como en los distintos sectores que integran la parte especial, es decir, el estudio de las concretas figuras delictivas y sus correspondientes consecuencias jurídicas.